Hay una página en internet que estima el cociente intelectual de las personas famosas así, a las bravas. Por supuesto, es una página que ofrece su propio test. El del artista Lady Gaga lo establece en 166. Y hoy voy a contarte qué hay de verdad y de mentira en esto, por qué nos obsesiona tanto el número de CI, o si realmente este número, el cociente intelectual, representa la inteligencia de Lady Gaga o de ti mismo. La página web es divertida si por supuesto decides no tomarte nada de esto en serio. No lo hagas. Tienes una página entera con el cociente intelectual de muchas celebridades como Alicia Keys, Tom Cruise, Will Smith o Elon Musk. Y también de personajes de ficción como Sheldon Cooper, Sherlock Holmes, Batman o Tony Stark, con un estratosférico cociente intelectual de 270. Wow, Tony Stark. Además de los personajes de ficción, también tienes el CI de personas que murieron antes de la creación de estos artefactos, como Isaac Newton o Leonardo da Vinci. Así que ya imaginas que no necesariamente hablamos de datos reales. Pero el asunto de Lady Gaga es verdaderamente interesante y su trayectoria sí que está ligada a proyectos educativos de excelencia. Así que creo que es un ejemplo muy bueno para que nos paremos a pensar por qué esta obsesión de cuantificarlo todo, aun habiendo demostrado un talento excepcional como es su caso. Y si el CI es la única forma de saber si alguien tiene una alta capacidad intelectual, o si de hecho a mayor CI, mayor inteligencia, como Tony Stark. Tan humilde, tan inteligente. Lo más interesante de todo este vídeo es qué hay detrás de la pregunta ¿qué cociente intelectual tiene Lady Gaga? Y lo que hay detrás es una sociedad que se enorgullece de cuantificarlo todo. Queremos números altos en el banco, en las redes sociales, en las calificaciones académicas. El único sitio donde queremos un número bajito es en la báscula. Y en ese afán por cuantificarlo todo, queremos justificar con un número alto que Lady Gaga es extraordinaria. Y lo es. Pero aun si no hubiera tales mediciones, que por cierto, ese 166 nunca ha dicho sido por ella, esto es solo un juego de internet, pues aun sin esas mediciones ya sabemos que es una persona extraordinaria. Los individuos pueden constatar su excepcionalidad con sus obras y sus productos. Y si nos quitan las mediciones psicométricas y la estadística, no nos quedamos huérfanos. Seguimos sabiendo distinguir la excepcionalidad. Cuando alguien se preocupa y defiende los test como único salvoconducto a la alta capacidad intelectual o a la superdotación, creo que se aferra más a justificar a perfiles que o bien son más ambiguos o bien tienen un potencial que no se ha materializado todavía en algo que podamos escuchar, ver o compartir. O les preocupa el número de corte por el que la administración te va a dar o no te va a dar apoyos educativos y el acceso a determinados programas. Pero a la gente que es grande se la ve. Si aún así tienes la curiosidad de hacer el test de esta web y te sobran 26 minutos de tu vida, puedes hacer su test de cociente intelectual, que es eminentemente visual. Autistas del mundo, preparaos para triunfar con un pseudo Raven. Si has hecho mi curso de alta capacidad y autismo, ya sabes por varias investigaciones que la población autista puede puntuar un 30 y hasta un 70% por encima en las matrices de Raven frente a la escala de Wechsler, el WIS tan conocido. La matriz de progresivas de Raven es una prueba de inteligencia no verbal muy conocida donde tienes que resolver un patrón que está incompleto y cuya dificultad va aumentando de forma progresiva, de ahí el nombre. Además, las personas autistas, que no destacan por su velocidad en las pruebas de inteligencia, son un 40% más rápidas en esta prueba frente a los no autistas. Si no lo sabías, igual el curso es mejor inversión que el test de Tony Stark, donde no te voy a dar el CI de nadie, pero vas a ver que mucha investigación sigue aún presentada bajo este número de cociente intelectual, porque son los artefactos que tenemos. Y cuando abarcamos perfiles ambiguos como este, es una forma rápida de parecer ciencia. Tienes el enlace en la cajita de descripción. Por cierto que en esta página dicen cosas muy divertidas que por favor no deseo que te creas, como que puedes mejorar tu CI, ojo, tu CI, no tu desempeño cognitivo, comiendo granos integrales, suplementando con vitamina D o aceite de pescado o cúrcuma. A lo que vamos es que desconocemos el cociente intelectual de Lady Gaga y aún así no se me ocurriría dudar de su excepcionalidad y hasta los más escépticos, y aquí incluiría a los que defienden que un perfil de superdotación es meridianamente distinto a otros casos de alta capacidad intelectual, hasta ellos están obligados a decir que esta mujer es cuanto menos un caso de talento musical. Pero también debemos añadir su alta habilidad interpersonal que le ha ayudado a crear un discurso narrativo en sus letras que conecta con quienes se proclaman como Little Monster o sus seguidores, sus fans. También tiene notables habilidades comunicativas que vemos cuando habla e incluso memorísticas y físicas si vemos sus actuaciones. Y no sabemos cómo se le dan las cuentas, los números, pero no se me ocurre casa más bonita para las matemáticas que la música, donde se me hace difícil separar una de otra. Las notas, los tiempos, las estructuras, los patrones.
Todo esto si tan solo hacemos un análisis de sus competencias o lo que llamamos una evaluación de rendimiento situado, que no está basada solo en lo psicométrico, en el CI, sino en lo que objetivamente ha conseguido esta mujer, y ya no en Oscar y en Grammys, que también, sino en movimiento social. Las medidas situadas apenas se suelen comentar, pero son importantes para conocer la capacidad de una persona, que no solo están en los test, especialmente en casos como este donde el sujeto ya es adulto. Lady Gaga tiene una edad estupenda porque nació como yo en el 86, y aquí ya podemos recopilar información de cómo ha ido consolidando sus competencias. No es algo muy preciso como son los números, pero es más representativo. Porque, por ejemplo, un ensayista que escribe bárbaro ya ha articulado los recursos en funciones, ya ha elaborado un conocimiento y lo ha presentado en productos muy concretos. No tienen que ser grandes cosas, no nos perdamos, pero sí que hay formas de ver que esa persona tiene una inteligencia que se hace evidente. Y en este ejemplo, en cómo compone, canta, representa y se expresa. Pero es que además, en este caso, tenemos que poner la lupa en su etapa antes de ser tan conocida, tan famosa. Cuando solo era Stephanie Germanotta, en secundaria, participó en un programa de verano para jóvenes con altas capacidades intelectuales. En concreto, y es que este dato es muy concreto, en el Centro para Jóvenes Talentosos de la Universidad Johns Hopkins. Es el mismo centro que lanzó uno de los mayores macroestudios de las altas capacidades intelectuales, el SMPI, o el estudio de los jóvenes matemáticamente precoces, que estaba dirigido por el psicólogo Julian Stanley. El caso es que por este centro ha pasado gente como Mark Zuckerberg y Lady Gaga, y el otro asunto es que la forma de escogerlos dista un poco de la historia del cociente intelectual, porque Julian Stanley optó por usar el SAT, entre otras pruebas, para la selección de estos chicos, que sería el SAT parecido a nuestra selectividad en España. Las puntuaciones del SAT, ojo, no corresponden al CI, y por eso algunas personas han confundido puntuaciones del SAT de 500, 800, 1000, etc. con un cociente intelectual. Pero es que tampoco es equivalente el cociente intelectual entre pruebas. David Brown tiene un conversor de CI en línea donde puedes hacer una simulación entre tu CI y la puntuación del SAT, pero quizá más interesante es ver que no es lo mismo un CI alto en la escala Wechsler que en el Stanford Binet o en Cattell, que salen números más altos en unos que en otros dependiendo de lo que elijas, como estás viendo en pantalla. Aquí tienes otra cosa para entretenerte si te sobran minutos. El caso es que no es un dato tan tonto como nos podría parecer, porque por ejemplo, este CI de 166 de Lady Gaga no se puede conseguir con todas las pruebas. Si no recuerdo mal, el techo de la escala Wechsler está en 160, pero sí sería posible en la prueba de Cattell y equivaldría a un CI aproximado de 144 en la escala Wechsler. Y luego está la posibilidad de hacer test out of level, o fuera de nivel que se llama, para casos muy extraordinarios. Otro dato que te va a interesar es que los jóvenes que hacen las pruebas del SAT para ver si acceden a estos programas no lo hacen en un 10º grado, que sería equivalente a nuestro primero de bachillerato, sino en 7º grado, que es nuestro primero de la ESO. Es decir, que niños muy excepcionales pasan pruebas de bachillerato para entrar en la universidad cuando están en primero de la ESO. Y dentro de ese 1% estuvo Lady Gaga. Este dato ha hecho que se pueda especular un mínimo de cociente intelectual para Lady Gaga, teniendo en cuenta que ese 1% en esos programas tiene un CI mínimo de 135-137. Así que bueno, como mínimo, pues podemos hablar de 135 de CI. Pero que igualmente da lo mismo si estamos ante una mujer que habla idiomas como inglés, francés, italiano o ruso, que es muy talentosa en sus composiciones, que no solo compone para ella sino para otros, que puedes verla tocar el piano en vivo, cantar como una jabata, bailar, diseñar, y que además es actriz y es activista. El caso es que el asunto del CI tiene tantos detractores como defensores, y que esta pelea se arreglaría fácilmente si dejáramos de llamarlos test de inteligencia general y concluyéramos algo así como test de rendimiento o desempeño general, pero que aún así seguiría trayendo conflicto en casos de talento, de doble excepcionalidad o de perfiles menos homogéneos. En 2020, el economista Blair Fix hizo una crítica a estos test que te recomiendo leer para entender cuál es el punto de vista de quienes no comparten esta cuantificación de la inteligencia. Lo llamó ¿por qué no existe la inteligencia general? Esto es un tema muy polémico que podemos dejar para otro vídeo, pero por el momento te voy a dejar enlazado el texto en el artículo que acompaña a este vídeo. Blair decía: pensemos en la estrechez de los test de cociente intelectual. Realizarlos implica sentarse en un escritorio, leer y responder a palabras. Se trata de un conjunto sorprendentemente estrecho de comportamiento humano, y sin embargo, los test de inteligencia pretenden medir la inteligencia general. Si nos remitimos a esto, podemos presumir que el perfil de Lady Gaga va más allá del talento musical, o al menos es lo suficientemente homogéneo intelectualmente como para, además de la música, rendir muy por encima de la media en esas pruebas de escritorio.
¿Podemos hablar entonces de un perfil de superdotación en el caso de Lady Gaga? Pues hoy en día en España solemos distinguir perfiles de talento o talento complejo, que son personas excelentes en una o varias áreas, del perfil armónico alto, antes llamado de superdotación, donde hay una armonía en todos los componentes del perfil, es decir, no hay puntos débiles, y es lo que podemos simplificar como las personas que son buenas en todo. Pues este mismo artículo de Fix lanzaba una pregunta bastante ácida, y es: ¿qué encontraríamos si ampliáramos nuestras pruebas de inteligencia? Porque dice, nadie ha intentado nunca una prueba amplia que incluya el conjunto completo del comportamiento humano. Y también dice que no hay cosa como ser el mejor en todo. Si no has visto mi vídeo sobre perfiles intelectuales, te lo recomiendo y te lo dejaré enlazado, pero hablé de cómo podemos segmentar los perfiles según las áreas de habilidad o la combinación de recursos cognitivos. Y te hablé del modelo de Castelló, que sigue sin entenderse, que se aplica rematadamente mal mezclándose con el 130 de CI del que se pretendía huir y que se está criticando en entornos académicos sin haber entendido en profundidad de qué va. Creo que es muy relevante que lo vuelva a citar en este vídeo porque Sastre Riba y Castelló lo pusieron sobre la mesa en 2021. Cuanto más componentes contemplemos en un perfil, menos personas entendidas como superdotadas vamos a encontrar, menos buenos en todo. Y voy a simplificarlo mucho. No es lo mismo medir 3, 4 componentes que 10. Habrá más gente que sea buena, incluso excelente en esos 3, 4 componentes, pero muy pocos anecdóticos que lo sean en 10. De hecho, los autores hacen las cuentas. Si buscamos un perfil de 9 componentes donde la persona destaque en 9 de esos componentes en un percentil superior a 75, tenemos 14 o 15 casos por millón. Mientras que nos dicen no sería difícil encontrar entre 40 y 45 casos de talento simple por cada 100 personas. El caso es que cuando evalúan a tu hijo no miden 9 componentes y que seguramente no se midan asuntos como sus recursos musicales, que hubiera sido crucial en el caso de Lady Gaga y que se puede hacer, pero no se hace. Es más, la puntuación alta no asegura el éxito o el avance social y a la inversa, no tener un CI alto tampoco te convoca al fracaso. Y vas a ver el caso de los premios Nobel. Antes hemos hablado del SMPI y hay otro estudio longitudinal más famoso si cabe en alta capacidad, que es el de Terman, donde se seleccionaron a más de 1.500 niños para hacer un seguimiento longitudinal durante muchos años y extraer conclusiones sobre sus vidas. Dijeron, vamos a ver el estado físico de estos individuos, vamos a ver la economía, vamos a ver qué podemos aprender de ellos y de su genética. Para Terman, que se considera el padre de la alta capacidad, los individuos aptos para formar parte de esta cohorte o de estos estudios genéticos del genio debían tener un CI de al menos 140. Y aquí recuerda que estamos hablando de otra escala, que es la Stanford-Binet. Bueno, pues resulta que hubo 2 chicos que no fueron aceptados como sujetos de estudio por tener CIs inferiores y que posteriormente ganaron el premio Nobel, que fueron William Shockley y Luis Álvarez. En concreto, Shockley afirmó que había tenido resultados diversos en la escala de CI, que primero tuvo un 129 y después un 125. Y esto ha traído cola porque parece que las puntuaciones típicas entre los premios Nobel de física están en un 120 de cociente intelectual. Y ahí, por ejemplo, tenemos al magnífico Richard Feynman, que sí que comunicó su CI, no como Lady Gaga, que es inventado, y estoy segura de que a Feynman eso le importaba un pepino y que no estaba entre sus famosos 12 problemas favoritos. Vas a ver que todo esto está relacionado si te digo que este asunto de los 2 premios Nobel que se le escaparon a Terman fue lo que hizo que Julian Stanley utilizara el SAT para detectar a los jóvenes de élite en lugar de utilizar un test de cociente intelectual, porque decía que esto no le hubiera pasado a Terman si hubiera tenido una manera confiable de evaluar específicamente su capacidad. Y tengo que decir, porque si no reviento, que Lady Gaga, a la que no se le conoce ninguna neurodivergencia extra, informó de que tiene lupus y fibromialgia. Si conoces sobre síndrome de sensibilización central, me quedan claras sospechas de que el caso de Lady Gaga no sea un caso exclusivamente de alta capacidad intelectual, pero luego me dicen que me paso los vídeos poniendo etiquetas, así que yo mejor me callo. Lo que sí cabe decir antes de irme es que la superdotación no se puede definir fuera del contexto social y que lo que para nosotros es claramente una mujer excepcional puede no serlo en otros contextos. Y que de hecho el contexto a veces es más predictor que el CI si vamos a hablar de carreras profesionales prominentes. Y que tenemos un problemilla con el techo de los test, porque 2 personas con un percentil 99 pueden ser muy diferentes y este techo o este límite no nos ayuda con la discriminación intergrupo. De hecho, voy a acabar con una frase de Julian Stanley, el del SMPI que dijimos antes, que decía: el cociente intelectual es una valiosa medida global del intelecto. Nos dice mucho en general, pero no lo suficiente específicamente.
Si quieres una lectura ligera, hoy te recomiendo el libro En el laberinto de la inteligencia, donde Enzensberger insistía en lo que hemos hablado hoy, y lo hacía con frases como: la inteligencia no se puede cuantificar de ningún modo como un fenómeno compacto y perfectamente delimitado. Ahora sí me marcho, yo soy Bea Sánchez y te dejo todos los enlaces y las fuentes en el artículo de mi web mamavaliente.es que encuentras bajo el vídeo. Te deseo una gran semana, muchas lecturas y una dosis de espíritu crítico contra mí o contra quien te apetezca. Tienes otra forma de encontrarme y suscribirte en el texto de aquí abajo. No ando mucho por redes, pero sí me tienes seguro en la newsletter. Cuídate.